Muchas gracias, compañera presidenta, por el uso de la palabra. Hoy las mujeres en el Ecuador han sido señaladas como el potencial de la economía. Y como estamos señalando que son el potencial de la economía, queremos decirle al señor presidente Daniel Noboa que su proyecto que se presentó en materia económica urgente fue necesario realizar un trabajo de asambleístas de diferentes movimientos políticos, ideologías o bancadas, como se lo quiera decir. Pero hay algo elemental en esto. Concretamente, ¿qué vamos a hacer por las mujeres? ¿Le vamos a reducir el IVA hoy pagan un 15%? Propongamos para ellas también un 8%. Y esa es una política pública rectora de usted, señor presidente de la República. Nosotros como legisladores hoy estamos hablando a nombre de ellas. Y también queremos decirle que a través de la Junta Monetaria de Finanzas del Ecuador, hablemos de los créditos blandos, que se flexibilicen a un solo dígito. Porque los créditos que hoy pagan las mujeres del Ecuador, las que están legalizadas con un RUC y las que no están legalizadas con un RUC, superan el 16%. Y ya han vivido crisis muy difíciles. Entre ellas el COVID del 2019. Algunos dirán que no, ya pasó. No, sigue aún las brechas de la recesión económica. Y actualmente estamos afrontando, y que esperemos que no vayamos a volver a la oscuridad, una crisis energética de más de 14 horas. Eso representó pérdidas económicas a nuestras mujeres emprendedoras, las que están legalizadas con un RUC y las que no están legalizadas. Y ya lo ha dicho usted, presidente Daniel Noboa, que las mujeres son las que más podemos confiar en materia de economía, son las que mejor administran los recursos. Muchas gracias por ese elogio. Entonces eso significa que a las mujeres tenemos que apoyarlas con una reducción de las tasas de interés, con una reducción de todo el impuesto a la renta y también una reducción al actual valor del IVA, que es el 15%. Esas son las políticas económicas concretas que podemos apoyar a las mujeres. Y lo que decíamos aquí, apoyar con la educación, apoyarlas con la capacitación y apoyarlas con los créditos a las mujeres que tienen su RUC. Eso ya lo tiene la Constitución del Ecuador, eso ya lo tienen las leyes, ya lo tienen las normativas. Como hoy queremos darle un respiro, un alivio a la economía de las mujeres, porque casi el 50% de las mujeres mueven la economía del país, entonces pongamos cosas concretas. Despierte la SUSECAP en todo el país, porque son instituciones prácticamente sin vida. Y yo lo dije en algún momento, son cementerios en el país, prácticamente instituciones sin ninguna funcionalidad. Pero también despertemos la educación que pueda ser mediante vía telemática. La Amazonía, entre ellas mi provincia de Morona, Santiago, no tenemos universidad. ¿Y cómo le vamos a apoyar a ellas en el sistema educativo si solo hay privadas de las pocas que hay en mi provincia? Y las otras son fuera de mi provincia, que incluso la red vial estatal encarece las posibilidades de viajar, además siendo un alto riesgo. ¿Y cómo vamos a apoyarle a las compañeras mujeres, a las que hoy por hoy están paradas frente al Ministerio de Finanzas, señalando que más de 6, 8 meses, toda su inversión a través de la economía popular y solidaria no han cobrado? También pongámosle dentro de esta consideración, poniéndonos al día en estas deudas. Así vamos a decir que apoyamos a las mujeres, porque no podemos hablar solamente de forma populista o porque menos aún se nos apresta un segundo proceso de elecciones. No podemos aprovechar ni menos aún engañar a las mujeres del país por un proceso de elecciones. Demos la oportunidad a las mujeres de tener reducción, nuevamente hago hincapié, reducción del IVA a un 8, a un 5%, reducción de las tasas de interés y una reducción también al impuesto de la renta. Se señala también que a nivel
de las compañías o la Superintendencia de Economías Popular y Solidaria, la Superintendencia de Compañía, la Superintendencia de Bancos, serían los organismos que también deben hacer el acompañamiento a las mujeres. Pero hoy por hoy son las instituciones públicas más alejadas de las mujeres, nos ponen sistemas demasiado burocráticos incluso para constituir unas compañías. Solo nos quieren dejar acaso con un RUC, solo que vayamos al SRI. ¿Y cuándo podemos constituir las compañías? Si se va a flexibilizar todos y cada uno de estos trámites para las mujeres del país, que se lo cumplan, porque no queremos mañana estar aquí nuevamente con la fiscalización y quizás llamando a juicios políticos, porque los ministros no cumplen con las políticas públicas que aquí se las hacen o las que el señor presidente de la República ha enviado. Por lo tanto, la simplificación de trámites y la exoneración de tasas administrativas que sean una realidad. Impulsar la educación, impulsar la economía, impulsar el emprendimiento, también es dar la oportunidad para que la cadena productiva en el país sea segura, que no nos quedemos con toda la producción, ya sea en artesanías, ya sea en productos agrícolas, ya sea en el tema, los que avanzan, por supuesto, en el tema industrializado, porque en mi región amazónica lo único que está industrializado es el petróleo, es la minería y es las hidroeléctricas. La materia prima no nos han ayudado en nada. Entonces, ¿cuáles van a ser los mercados para nuestras mujeres? Ninguno. ¿Qué pasa con el Ministerio de Producción? ¿Qué pasa con el Ministerio de la Agricultura y de Ganadería? Estos ministerios tienen que fortalecer más el trabajo en el territorio para que así esta ley en materia económica urgente tenga la viabilidad que queremos a un país crecer a través de la mano de obra, a través del trabajo de las mujeres. Y otro problema más para los ecuatorianos y las ecuatorianas. ¿Qué pasa con el Sistema Nacional de Contratación Pública? ¿Qué pasa con el CERCOP? Nos van a seguir poniendo trabas a las mujeres, porque lamentablemente, como he dicho, la política ha sido masculinizada. Y cuando las mujeres quieren participar en contratación pública, las ponen una y mil trabas. Y ni siquiera hoy por hoy las ínfimas cuantías son con el mecanismo anterior para que las pequeñas emprendedoras puedan tener una contratación de $7,000. No, eso también lo subieron a través del portal. Y los grandes empresarios, o quizás los que lavan dinero, blanquean dinero en las instituciones públicas, son los que se terminan llevando. Entonces, que también el presidente de la República pueda reglamentar y reformarse a través del Sistema Nacional de Contratación Pública y todas las herramientas del CERCOP, viabilidad para nuestras mujeres. Solo así podemos decir por fin que hemos reivindicado la mano de obra de las mujeres en el país. Gracias, compañera presidenta. Hasta aquí el uso de la palabra.